Hola, bienvenidos. Yo fui creado y programado por Fernanda, Santiago, Alejandra y Erandi. Mi nombre es UIM 2023 y yo seré quien dé voz a mis creadores. Deseo ser un buen expositor y poder llenarlos de conocimiento. Comenzamos. La conquista de México fue un importante acontecimiento que se inició en 1519 y se consumó en 1521, cuando el pueblo mexica fue sometido por un reducido grupo de españoles que contó con el apoyo de otros pueblos indígenas aliados. Hernán Cortés fue el español que lideró la expedición. Hernán fue el militar que inició la conquista española de la actual México a principios del siglo XVI. La noche del 21 de abril de 1519, la tercera expedición española a la tierra firme, capitaneada por Hernán Cortés, atracó frente a la costa de Chalchicueyecan, hoy Veracruz, hecho que dio inicio a un proceso político-militar que culminaría con la caída de la Gran Tenochtitlán y la conquista de México. Una misión que, en el caso de Cortés y sus hombres, consistía, fundamentalmente en animar a los indígenas a abandonar su religión y costumbres y reconocer la dominación española. En representación de la corona de Castilla, y quien persuadió a varias poblaciones indígenas enemistadas con los mexicas para conquistar a la fuerza Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, también denominado Imperio Mexica. La conquista de México se caracterizó por involucrar negociaciones, alianzas militares y un despliegue de violencia desmedida que tuvo como protagonistas a las tropas españolas comandadas por Hernán Cortés, así como a sus aliados tlaxcaltecas y a sus enemigos mexicas. El resultado fue no solo la conquista del Imperio Azteca, sino la aniquilación de buena parte de la población indígena de Tenochtitlán. Los españoles contaban con armas de fuego, armaduras y caballos, además de lanzas, espadas y ballestas. Los mexicas usaban lanzas, arcos, dardos, escudos y otros artefactos. A pesar de esta ventaja tecnológica de los españoles, las razones de la victoria parecen vincularse también con el aprovechamiento de conflictos preexistentes entre poblaciones del Imperio Azteca, la introducción de enfermedades y las decisiones estratégicas y tácticas de Hernán Cortés. La búsqueda de oro fue una de las motivaciones más frecuentes para este tipo de empresa. Cuando Cortés recibió oro de Moctezuma como una forma de negociar o apaciguar sus deseos de conquista, el español y sus tropas vieron, en cambio, una razón más para apropiarse de la ciudad. Uno de los sucesores de Moctezuma, Cuauhtémoc, fue torturado tras la captura de Tenochtitlán por los españoles, que querían que confesara dónde se ocultaba el oro que suponían que debía ser más abundante del que habían hallado. Hernán Cortés abandonó sus estudios universitarios en España, se embarcó hacia Cuba para servir al conquistador y luego gobernador Diego Velázquez de Cuéllar, y a los 33 años de edad era ya un próspero agente militar. A partir de entonces, no se detuvo en su afán de conquistar territorios y tesoros del Nuevo Mundo. Mientras Cortés se encontraba en Cuba, el gobernador Velázquez le asignó diversas expediciones con el objetivo de explorar el territorio y conocer más sobre las culturas autóctonas. En 1518 Velázquez le encomendó dirigir una expedición a la costa de México, pero luego intentó detenerlo, por lo que Cortés apuró la marcha y partió de Cuba con la intención de emprender por sí mismo una serie de conquistas. En marzo de 1519 Cortés y su tropa arribaron a la costa de México. Tras varios enfrentamientos con las poblaciones nativas y como resultado de estas guerras, 20 mujeres esclavas de los mayas fueron ofrecidas para que sirvieran a los españoles. Entre estas mujeres estaba la Malinche, de nombre Malintzin y bautizada como Doña Marina por los conquistadores, quien dominaba varias lenguas indígenas y pronto aprendió español, por lo que sirvió de intérprete para Cortés. Resultó una figura clave para la concreción de la conquista. La Malinche describió a Cortés la forma de hacer la guerra de los mexicas y su enemistad con pueblos vecinos o sometidos, información que el conquistador supo usar para tejer alianzas, especialmente con los tlaxcaltecas, y ampliar su ejército con el fin de derrotar al Imperio Azteca mediante la conquista de su capital, Tenochtitlán. Luego de episodios de guerra y negociación, Cortés fue recibido en Tenochtitlán en noviembre de 1519 por el emperador Moctezuma, cuyo título en lengua náhuatl era Xiuhüitlatoani. El conquistador español iba acompañado por sus tropas y 1000 tlaxcaltecas enemigos de los mexicas.
Cuando comenzaron a aflorar recelos entre los recién llegados y los locales, los españoles apresaron a Moctezuma. En mayo de 1520 Cortés debió hacer frente a una expedición enviada en su contra por el gobernador de Cuba y cuando regresó a Tenochtitlán se encontró con el comienzo de una rebelión. Los mexicas estaban descontentos con la presencia española y Pedro de Alvarado comandó una matanza de nobles durante la realización de un ritual de sacrificio humano, la matanza del Templo Mayor, que provocó como respuesta el asedio de su guarnición. El 30 de junio los españoles huyeron de la ciudad en lo que la historiografía hispánica bautizó la Noche Triste. Durante la retirada se produjeron enfrentamientos y persecuciones que se cobraron la vida de muchos españoles y tlaxcaltecas. Antes de este hecho había muerto también Moctezuma, aunque no queda claro en qué circunstancias, tal vez asesinado por los propios mexicas o por los españoles. La muerte del emperador azteca Moctezuma se produjo justo antes de la Noche Triste, en la que los españoles debieron huir de Tenochtitlán. Debido a los reiterados ataques de los españoles que estaban instalados en la ciudad, los mexicas estaban descontentos y los enfureció un discurso de Moctezuma en el que trataba de calmar la ira. Según la versión más aceptada, el pueblo mexica lo apedreó, resultó gravemente herido y murió poco después. Otras versiones sugieren que pudo ser asesinado por los españoles. Luego de la muerte de Moctezuma, Cortés y sus tropas huyeron de Tenochtitlán para planificar posteriormente su reconquista. Mientras tanto, el título de emperador o Xiuhua-Tlatoani del Imperio Azteca recayó primero en Cuitláhuac, quien murió por los efectos de la viruela en noviembre de 1520, y luego en Cuauhtémoc, quien lideró a los mexicas hasta la derrota frente a los españoles. Así comenzó un período de colonización española de México que duró desde 1521 hasta 1821. Los españoles se refugiaron en Tlaxcala, luego de superar un ataque de los mexicas en la batalla de Otumba de julio de 1520. A partir de ese momento planificaron junto a los tlaxcaltecas el asedio y la reconquista de Tenochtitlán. Un factor que favoreció a los españoles fue una epidemia de viruela que afectó a los mexicas desde septiembre de 1520, producto del contacto con los europeos y que les provocó importantes bajas. Cortés hizo a su vez desarmar los barcos de la costa y armarlos en el lago que rodeaba a Tenochtitlán para favorecer el asedio. Las tropas de Cortés lograron el bloqueo de la capital mexica en un asedio que duró entre mayo y agosto de 1521 y diezmó a la población. Finalmente los españoles capturaron la ciudad el 13 de agosto, fecha que marca el fin del Imperio Azteca. Entre los conquistadores se repartieron botines conformados por bienes y esclavos. Los símbolos y estatuas de dioses mexicas fueron condenados como ídolos paganos y se inició una campaña de cristianización que perduró a lo largo de los años. Tras la conquista siguieron los saqueos y la destrucción de Tenochtitlán, sobre cuyas ruinas se fundó la ciudad capital de la colonia de Nueva España, hoy Ciudad de México. Esta región pasó a formar parte de la corona española y adquirió carácter de virreinato unos años después. Diversas enfermedades comunes en Europa, como la viruela que había afectado a los mexicas antes del asedio, fueron transportadas por los propios conquistadores y comenzaron a reproducirse en el nuevo continente, pero los indígenas carecían de inmunidad natural para resistirlas. Las muertes resultaron incalculables. Los pueblos prehispánicos vivieron inmersos en un mundo de creencias, mitos y dioses. Guerreros indomables, cuyas hazañas las plasmaron con símbolos que reflejan su espíritu creativo. Hace 35,000 años, aproximadamente, durante el período paleolítico, pequeños grupos de cazadores empezaron a poblar el continente que hoy conocemos como América, conocían el fuego, fabricaban sencillos implementos labrados en piedra y madera. Eran grupos nómadas, organizados por familias. Hacia el año 2500 a.C., se originan diferencias sociales y culturales entre los diversos grupos que habitaban la zona que actualmente cubre nuestro territorio. En algunos prevalecieron sus costumbres como cazadores-recolectores y otros continuaron recorriendo
la parte norte de nuestro país como nómadas, mientras que algunos más se establecieron en la parte central y sur, en aldeas de forma permanente, dependiendo cada vez más de la agricultura, logrando el sedentarismo. El actual territorio mexicano, en un tiempo ocupó parte de las áreas culturales denominadas Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. En Aridoamérica sus comunidades conservaron el carácter de cazadores-recolectores, dependientes de la explotación de los recursos existentes, haciendo frente a duras condiciones ambientales. Dentro de los grupos étnicos que vivieron en ella, encontramos a tarahumaras, seris, coras, zacatecos, guasabes, pintos y guamares. En Oasisamérica la presencia de estos ríos y su clima permitieron el desarrollo de técnicas agrícolas, por lo que los grupos étnicos que las habitaron eran sedentarios, vivieron en cuevas acondicionadas y en aldeas que contaban con centros ceremoniales. Entre las tribus que aquí se desarrollaron, podemos encontrar a los Anasazi, los Ojocam, los Mogollón. En Mesoamérica la fertilidad de sus tierras y la variedad de sus plantas fueron propicias para la agricultura, generando condiciones favorables para la vida humana y contribuyendo al surgimiento de grandes civilizaciones agrícolas, entre las que destacaron los olmecas, los mayas, los zapotecas, los mixtecos, los teotihuacanos, los toltecas, los mexicas y los purépechas. Proceso evolutivo de Mesoamérica. El proceso evolutivo de las civilizaciones mesoamericanas es un poco complejo, por lo que algunos expertos lo dividieron en tres épocas. Etapa formativa o preclásica, 2,300 a.C., 300 después de Cristo, surgieron las aldeas, domesticaron animales, trabajaron la piedra y produjeron cerámica. Las aldeas crecen y se convierten en ciudades. Florece la cultura olmeca caracterizándose por el establecimiento de centros ceremoniales planificados y con grandes edificaciones, una organización social más compleja, religiosa y política, una escritura incipiente, el calendario y la creación artística. Finalmente, surgen otros centros culturales en diversas regiones de la zona centro, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el mundo maya. Etapa clásica, 300 a 900 años después de Cristo. Este período se caracterizó por ser una etapa de expansión y florecimiento de varias culturas, en las que surgieron sociedades teocráticas, con una jerarquía social, convenientemente establecida entre las esferas de poder y el resto de la población, donde dominaban los sacerdotes y los militares. Sus ciudades estaban cimentadas en una urbanización bien definida. Algunos de estos centros fueron Teotihuacán, Monte Albán, Tikal, Calakmul, Palenque y Copán. Etapa posclásica. Este período se caracterizó por ser una etapa militarista y de renovación cultural. En esta época florecieron grupos como toltecas, mexicas, mayas, huastecos, totonacos, tarascos y mixtecos. El comercio se presentó como la actividad fundamental y se construyeron grandes templos ceremoniales, decorándolos con creaciones escultóricas y pinturas murales con expresiones diversas, en las que plasmaron representaciones relacionadas con su concepción cosmogónica, sucesos vinculados con aspectos religiosos, acontecimientos relacionados con la vida de los emperadores, e incluso hechos de su vida cotidiana. Debido a la situación y tipo de sociedad que predominó en los pueblos que se desarrollaron en este período, los grandes señores recurrieron a la elaboración de registros gráficos como un medio de expresión y control de los territorios conocidos, de los cuales tenían dominio o querían dominar, que incluían información relacionada con límites, accidentes topográficos, ríos, montañas, caminos y representaciones humanas. Para esa época, el tipo de registros que predominaba eran los códices. En cuanto al material empleado para su confección, se utilizaba piel de venado, papel de maguey o lienzos de tela. Se caracterizaron por las tintas y de la escritura, esta última basada en dibujos denominados glifos, que representaban personajes, animales, plantas, elementos topográficos y algunos otros, además de signos que expresaban ideas y otros con valor de sonidos. Gracias por su atención y visita a este museo de la etapa colonial y prehispánica. A continuación mis creadores les pondrán una dinámica final. Hasta la próxima.